59, Isaías 59, la página 756 de nuestras Biblias. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Dios bendiga la exposición de su palabra. Esta tarde está a cargo nuestro hermano Hugo Peters. ¿Cómo están, hermanos? Los quiero invitar a buscar un texto más en el libro de Segunda Reyes, página 393 del Antiguo Testamento. Vamos a leer un solo versículo de ahí. Segunda Reyes, capítulo 2, y vamos a leer el verso 14. Nos dice así: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y otro lado y pasó Eliseo. Eliseo ha visto a Elías. Ha visto a Elías hacer muchos milagros, muchas maravillas. De hecho, él ayudaba a Elías, lo servía. Y durante toda esa trayectoria en que Elías profetiza al pueblo de Israel, se va formando en Eliseo una idea que lo va motivando a medida que pasa el tiempo, hasta que Eliseo hace una oración, le hace un pedido a Elías. Le dice: yo quiero, permítame parafrasearlo, yo quiero tener de eso que vos tenés. Yo quiero tener ese poder, aún más, la cercanía de Dios, que me utilice de tal manera como te utiliza a vos. Discúlpeme la manera de decirlo, pero para que entendamos que Eliseo tenía en su corazón, en su mente, en su intención, tener a Dios tan cerca como lo tenía su maestro, aquel al cual él servía. Así que cuando Dios los separa, porque Dios se llevó a Elías, Eliseo queda solo y queda tirado en el suelo el manto de Elías, la capa con la que se cubría. La levanta y está frente al río Jordán, y sacude la capa sobre el río y hace esta pregunta, hermanos, que yo me estuve haciendo esta semana, recordando este texto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y no es el tema de hoy hablar de Elías ni de Eliseo, sino
El tema de hoy es hablar de el Dios de Elías y de Eliseo. Y hacernos esta misma pregunta que se hizo este hombre, este siervo de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios poderoso que hace milagros, como lo leemos en la Biblia y como leemos tantas y escuchamos tantas historias de personas transformadas por el poder de Dios? Y a veces pasa, creo que nos pasa a todos, que nos desalentamos al ver que a pesar de que, como sabemos, el poder de Dios sigue intacto, es nuevo siempre. Dios tiene el mismo poder que tuvo con Eliseo, con Elías, con los apóstoles, con todos los milagros que leemos en el Nuevo Testamento. Dios siempre tiene el mismo poder. Pero ¿qué pasa ahora que el poder de Dios no se manifiesta? ¿Qué pasa ahora que vemos una y otra vez fracasar los intentos de mucha gente de seguir la vida que Dios pide, demanda y ofrece? A veces es desalentador ver cómo la gente, uno se imagina un fósforo, ¿no es cierto? Una gran llama al principio, a los pocos segundos está todo apagado. Es duro ver eso, porque uno confía en el Señor y sabe que el Señor no ha cambiado. Como bien hemos leído, no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los creyentes que parece que el poder de Dios no estuviera presente en la iglesia? Vemos gente que se acerca, gente con necesidades, y vemos a Dios suplírsela, tanto las necesidades espirituales como materiales. Y vemos que no sigue, que es como el fósforo. Ahí queda. Viene con necesidades. Sabemos que Dios tiene poder para solucionarle la vida y ahí queda. Un tiempito y se aparta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto duele mucho. A cualquier creyente le duele. Ver apartarse a la gente nueva. Ver que no alcanzan a entender el plan de Dios y que se apartan. No es que se escandalizan con Dios, ni siquiera llegan a eso, porque no llegan a conocer cuál es el plan de Dios y cuál es el poder de Dios para sus vidas. Miren, el otro día leía un relato de un hombre que andaba recorriendo una feria en Cartagena, en Colombia creo que es. Andaba por Cartagena y entró en una casa de antigüedades. Antigüedades, cosas muy antiguas. Y ve así entre todas las cosas viejas que había, un crucifijo colgado, grande era, estaba la foto, como de 1,20 m de altura. Un crucifijo colgado, pero no le llamó la atención el crucifijo, sino el hecho de que este crucifijo, que era una talladura de madera, tenía un Cristo sin brazos crucificado. No se sabe si se le habían quebrado, porque era muy antiguo, o el que lo talló, que talló esa figura, lo había tallado de esa manera, sin brazos. Y este hombre se quedó mirando el crucifijo. Y dice, ese no es Cristo. Ya lo sabemos que no es Cristo, ¿no? No se necesita decir, es una talladura. Pero reflexionaba, dice, el Cristo mío, decía este hombre, tiene brazos que abrazan, brazos que tienen poder, brazos que curan, brazos que sanan, brazos que perdonan, brazos que se extienden. Un autor cristiano decía, si le preguntan al Señor cuán grande es su amor, como escuchábamos hoy, leíamos hoy a la mañana, dice, seguramente el Señor extendería un brazo lo más largo que pudiera a la derecha y otro lo más largo que pudiera a la izquierda. Y así murió, dice este autor. Así murió, para que recordemos que su brazo tiene poder y que así como extiende sus brazos, extiende su amor. Nosotros no tenemos crucifijo ni creemos en absoluto que
que Cristo esté ahí, porque Cristo venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Cristo no lo podemos ver, pero el poder de Cristo no ha mermado. Y a veces parece que la gente adorara a un Cristo sin brazos, a un Dios que no tiene brazos. Porque parece que nada de lo que escuchen, de lo que se les predica, de lo que leen en la palabra de Dios, pudiera hacer efecto en el corazón. Recordamos a Moisés en Números capítulo 11. Moisés se encuentra ante una situación desesperada. Está liderando un pueblo que, según nos indica la Biblia, eran 603.000 y pico de varones, cabeza de familia, lo cual significa que el pueblo total, sumando las mujeres, los niños y los menores de 20 años, eran más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Muchas veces la ciudad de Necochea, los habitantes completos de nuestra ciudad. 2 millones de personas que estaban haciendo una protesta delante de Moisés porque querían comer carne. ¿Se acuerdan? Números capítulo 11. Queremos carne, no queremos este pan que desciende del cielo cada día y que nos alimenta, la cual es la figura de Cristo. Ya lo sabemos. Y ahí está Moisés, dice, pero se han de pescar todos los peces de la mar para darle comer a esta gente. Hanse de matar bueyes y vacas para hacer, imagínense, hacer un asado para 2 millones y pico de personas. Imagínense lo que sería, ¿no? Los discípulos ya con 5.000 estuvieron complicados, recuerdan la multiplicación para darles pan y peces. Imagínense Moisés ahí, pobre, con toda una multitud quejándose de que querían comer carne. Y Dios le responde, ¿se acuerdan lo que le responde Dios? Dios le dice así a Moisés, ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. ¿Sí? Número 11, 23. ¿Hase acortado la mano de Jehová? ¿Será que el Señor nos responde lo mismo ahora? A esta pregunta que nos estamos haciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay victoria, que la gente escucha y no puede, y se aparta, y parece que el Evangelio no diera resultado. Y así mucha gente dice, no, prefiero esto, prefiero el yoga, esto, aquello, ¿no? Tantas cosas que se ofrecen para atemperar, podríamos decir, para lograr, aunque sea, calmar un poco el dolor del alma que tiene el ser humano en nuestros días, y que no lo puede resolver, y viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, y parece que acá tampoco se resuelve. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Yo creo firmemente, y si tuviera que hacer un escrito y firmarlo abajo, lo haría, creo, con absoluta seguridad que Dios puede cambiar vidas, que Dios puede hacer que una vida desgraciada se transforme en una vida gloriosa cuando Él interviene, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador. Pero muchas veces se ve, y ahí creo que empieza el principal problema, como leemos, podemos ir a Isaías, lo que hemos leído al principio, a Isaías 59, porque Dios está respondiendo a esto que estamos diciendo, y Dios, como si dijera, yo no he cambiado en absoluto. Tal como dice Hebreo, ¿no es cierto? Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia, no se muda. No hay en Él ninguna sombra de variación. Es absolutamente firme y siempre es nuevo. Porque Dios dice, los cielos y la tierra se envejecerán, mas tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es el mismo y seguirá siendo el mismo. Así que Dios responde, no es un problema mío,
dice Dios. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es un Cristo sin brazos, como el del crucifijo que encontró este hombre. Tampoco su oído. Uno va envejeciendo y el oído se agrava, como dice esta expresión española que utiliza la Biblia antigua. Como que se enferma el oído. ¿No es cierto? Y ahí estamos, ahí está nuestra hermana querida con los auriculares, y ahí estamos nosotros preguntando una y otra vez, ¿qué número de himno? ¿Cuál era el número o no? Y no escuchamos, ¿no es cierto? Y nos hablan con el barbijo puesto. Hoy me pasó en un negocio, fui a comprar algo y, ¿cómo? Y uno se va acercando, porque el oído se agrava. A Dios no le pasa eso. Dios tiene los oídos jóvenes siempre para escuchar las oraciones, las peticiones que le hacen a aquellos que van en humillación a presentarse delante de Él. Entonces, si Dios no varía, si la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, si su oído no se ha agravado para oír, ¿cuál es el problema? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Hay un problema que yo veo muchas veces, sobre todo con la gente que viene por primera vez. Nos ha pasado estas semanas anteriores. Vienen con grandes necesidades, vienen con grandes problemas, pero no, escuchen esto, no están dispuestos a abandonar la vida que están trayendo hasta ahora, que los llevó hasta esa situación. No quieren hacerlo. Están encadenados, pero aman sus cadenas. Entonces, hay una división entre ellos y Dios. Porque vuestras iniquidades, aquello que sale de dentro del corazón del hombre y lo contamina, dividen al hombre de Dios, lo separan, y entonces Dios no puede oír y Dios no puede salvar, porque no hay una actitud de humillación y de arrepentimiento y de reconocimiento. He llegado a este punto porque he vivido de esta manera. Entonces, no solamente quiero que Dios arregle mi vida, quiero dejar esa vida pasada y empezar la vida nueva que me ofrece Jesucristo. No hay disposición. Quiero que se arregle mi problema y seguir como estaba. Parece loco, ¿no es cierto? Tener una mentalidad así. Pero el 99% de la gente que habita este mundo, piensa de esta manera. Que Dios no me altere nada, no quiero salir de mi zona de confort, no quiero dejar mis pecados, no quiero dejar mis adicciones, no quiero dejar mis vicios, no quiero dejar mi manera de pensar. Solamente quiero que Dios venga como si fuera un esclavo a hacer lo que yo le digo y arreglarme el problema y así poder seguir como estaba. Imposible, imposible, imposible. Parece que la gente no se da cuenta. Podemos orar por ellos, podemos asistirlos en sus necesidades, pero si no entienden que se tienen que arrepentir de sus pecados y recibir a Cristo para que su vida cambie, para que cambie por dentro, jamás van a poder permanecer, porque las iniquidades hacen división entre nosotros y Dios, y eso hay que resolverlo. La gente fracasa en el intento de vivir la vida cristiana, muchas veces porque no se quiere arrepentir de sus pecados. Luego, les quiero mostrar un texto en Marcos capítulo 6. Fíjense este texto. Si nosotros leemos el Evangelio, que de hecho lo hacemos, vamos a ver lo que podríamos llamar
la paradoja de la persona teantrópica de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver que el Señor, en Juan capítulo 4, por ejemplo, Jesús se sentó cansado del camino en un pozo. En un pozo, quiero decir, en un lugar donde se extraía agua, ¿no? Al borde de un pozo. Cansado del camino. Ese es Jesús, débil. Iba en un barco cruzando el mar, luego de un día atareado, y se recostó sobre un cabezal, sobre un almohadón, y se quedó dormido. Ese es Jesús. Ese es Jesús que cuando está en la cruz dijo, sed tengo. Esa es la debilidad del hombre. Pero a su vez, ese mismo Jesús gritó parado enfrente de una sepultura de un hombre que hacía 4 días que estaba muerto, Lázaro, ven fuera, y el muerto resucitó y salió fuera. Ese mismo Jesús que se cansaba y se dormía, se paró en el barco y reprendió a la tormenta y el mar quedó calmo, cosa si nosotros vivimos a la orilla del mar. Sabemos que luego de un día de tormenta, como pasó la semana pasada, el mar dura 2 o 3 días sacudiéndose hasta que se va aplacando. Así que el Señor hizo no solamente el milagro de sacar a la tormenta, sino de que el mar se aquietara. Esa es la paradoja. Por eso los discípulos decían, ¿qué hombre es este? Que hasta el viento y la mar le obedecen. No era un hombre común, era un hombre que se cansaba, que tenía debilidades físicas, como son el cansancio, el sueño, el hambre, la sed. Sin embargo, era Dios Todopoderoso, manifestándose y sanando aún diciendo, ve, tu hija vive, le dijo a Jairo, ¿se acuerdan? Y cuando llegó preguntó, ¿y a qué hora? ¿A qué hora se mejoró? Y era justo cuando el Señor había dado su palabra. La persona teantrópica, Dios hombre, unidos en un mismo ser. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero en Marcos capítulo 6, verso 5, hay unas palabras que nos llaman poderosamente la atención. Dice, y no pudo hacer allí alguna maravilla. A ver, pensemos en esto, queridos hermanos. No pudo. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Jesús no pudo hacer allí alguna maravilla. Solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Podría haber hecho cosas asombrosas como había hecho en otros lugares, sin embargo, no pudo hacer allí alguna maravilla. ¿Por qué no pudo? ¿Cómo puede ser que el Señor no pueda? ¿Hay algo que el Señor no pueda hacer? Estaba maravillado, asombrado, sorprendido. Verso 6. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas alrededor enseñando, buscando a alguien que crea. Así que vemos entonces, Isaías nos dice, Dios es siempre el mismo, Dios no se ha cortado su brazo, no se ha grabado su oído, pero hay muchas cosas que Dios está, permítanme utilizar esta expresión, impedido de hacer a causa del pecado y de la incredulidad. Y esto no es, porque yo empecé con esta reflexión hace unos días, mirando hacia afuera, viendo las cosas que pasan con alguna gente que dice convertirse, que dice ser creyente, y después a los pocos días, como decía, como la luz de un fósforo, como el fuego de un fósforo. Pero cuando hablamos de iniquidad, de pecado y de incredulidad, no solamente tenemos que decir que los incrédulos son así, sino muchas veces eso nos cae a los creyentes. Muchas veces nosotros somos los incrédulos,
Este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo elegido de Dios. Conocían las Escrituras, conocían a Dios, habían recibido todas las promesas divinas. Y sin embargo, nos dice este texto demoledor, que el Señor no pudo allí hacer muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos, lo cual, miren, el Señor conoce los corazones. Nos dice Juan que él no tenía necesidad, el apóstol Juan en su evangelio, él no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Sabía, de hecho, viene Nicodemo, por ejemplo, Juan capítulo 3, a hablar de noche, Señor, Rabí, sabemos que ha venido de Dios, y el Señor lo para en seco. ¿Se dieron cuenta de eso? Lo para en seco y le dice, os es necesario nacer otra vez. No vamos a hablar de religión, como si le dijera así, no vamos a hablar de religión, no me vas a hacer preguntas, yo te digo lo que necesitas. O sea, sabía con absoluta perfección lo que había en el corazón del hombre y lo que el hombre necesitaba. Por eso a veces, también eso es muy importante, que nosotros le preguntemos a él lo que necesitamos, no que le digamos. Porque él sabe mejor que nosotros qué cosas necesitamos, cuáles cosas habemos menester, como dice en otro lado. Pero aquí, el Señor, que conoce el corazón de los hombres, que sabe perfectamente lo que hay en cada corazón, que conoce lo íntimo de los pensamientos, se asombra, se maravilla de la incredulidad. Miren, para asombrar a Dios, para que el Señor se asombre, 2 veces figura en el Evangelio que el Señor se sorprendió. Una es esta. Se sorprendió de la incredulidad. Y la otra con el centurión romano, ¿se acuerdan? Que dijo que quedó sorprendido de la fe. Lo que asombra al Señor es la falta de fe y la gran fe. Cuando uno recibe la fe que Dios da como un don y la aplica en su vida. Qué lindo sería, pienso yo, para mí. Porque esto ya dejó de ser una mirada hacia afuera y empezó a ser una mirada introspectiva. En mi caso, porque el Señor no está discerniendo solo lo que pasa con los demás, me está diciendo a mí lo que me pasa. Qué lindo sería sorprenderlo al Señor, ¿no? Miren este centurión romano. Tenía tanta fe que el Señor, Dios Todopoderoso, se asombró con él. Dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Ni en los que son creyentes he visto tanta fe, en otras palabras. Miren si podemos asombrar al Señor con eso. Creyendo de tal manera que el Señor diga, aquí tengo uno de los que tienen fe. Y también, porque nos asombra a nosotros, ¿cómo sorprende la incredulidad? ¿Cómo puede ser que la gente no crea lo que Dios dice? Hay muchas cosas del Evangelio, las bases del Evangelio que la gente rechaza por incredulidad. En primer lugar, la gente le cuesta creer, y a nosotros también, que Dios tiene poder. Sabemos que tiene poder. Pero cuando estamos ante situaciones de estrechez, de dificultad, parece que nuestra fe se apaga y empezamos a buscar soluciones humanas para reemplazar la solución que solo el poder de Dios puede dar. Muchas veces el Señor en el Antiguo Testamento le recriminó a su pueblo esto, que ellos iban a buscar ayuda a otros dioses, negando así la posibilidad de que Dios actuara. Porque Dios, cuando hay pecado, hay una separación. Cuando hay incredulidad, Dios no puede obrar. El Todopoderoso no puede. ¿Por qué no puede? Porque Él ha puesto la ley de que solamente por la fe podemos conseguir las cosas que Dios promete y ofrece gratuitamente. Solo por la fe. También cuesta creer muchas veces que somos pecadores. Quizás lo repitamos una y otra vez. Todos somos pecadores. Claro, es mucho más fácil decir que todos somos pecadores a decir que yo tengo adentro la raíz del pecado,
que me hace obrar en contra de la voluntad de Dios. Para eso también se necesita creer. Creerle a Dios cuando dice, vuestras iniquidades. Ah, Señor, pero yo no tengo iniquidad, yo no soy un inicuo. El diablo será un inicuo. El Señor dice, adentro tuyo hay eso. Cuesta creer. A veces no queremos creer eso. Quizá, como somos exteriormente personas bien vistas, nos cuesta creer que adentro anida en el centro de nuestro ser una fábrica de pecado que es igual a la de todos los demás. Hablábamos el domingo pasado de esto. En el Antiguo Testamento la palabra que utiliza es abón. Es el centro de iniquidad del ser humano. Por más que sea una persona súper correcta y moral, adentro está eso en todos los seres humanos. Y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Y eso también, ese reconocimiento muchas veces está impedido por la incredulidad. No, yo no. Te doy gracias a Dios que no soy como los demás hombres. Así oraba consigo mismo el fariseo. Dios no escuchaba esa oración, oraba consigo mismo. También hay otro problema con la incredulidad. Nos cuesta creer muchas veces que Cristo puede perdonar, salvar y cambiar vidas. A veces catalogamos a los pecados. Esto es imperdonable, esto ni Dios lo perdona. Cristo murió por todos los pecados, los más horrorosos, los más horribles, que nosotros mismos nos espantamos de algunas cosas que hacen las personas. Cristo pagó por esos pecados. Y la fe que Dios otorga hace que yo crea que aún habiendo cometido los peores pecados, aún así pueda ser perdonado si reconozco mi pecado, si me arrepiento de mi pecado y me entrego al Señor para que Él limpie mi vida y cambie mi vida. Por supuesto que si yo digo que estoy arrepentido, pero quiero seguir haciéndolo, significa que verdaderamente no hay un arrepentimiento genuino. Y ese es el fracaso de muchas veces las personas que se acercan a la iglesia y dicen todo que sí, pero adentro de ellos la cosa sigue igual. También nos cuesta creer que Dios contesta las oraciones. Parece mentira que no creamos esto, pero muchas veces, como Dios a veces tarda un poco, porque se toma su tiempo, porque en el transcurso de la respuesta, hasta que llega, tiene algo que enseñarnos, muchas veces no creemos que Dios responda y o dejamos de orar o empezamos a buscar soluciones por nuestros propios medios y así nos va cuando hacemos eso. Y también otra cosa que nos cuesta creer es que los creyentes, cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, podemos vencer el pecado. El pecado, nos dice la palabra de Dios, ya no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir, el pecado no te va a dominar. Entonces, la persona que se acerca a Dios debe creer que es pecador. Debe creer que tiene que arrepentirse. Debe creer que Dios lo puede perdonar. Debe creer que Dios quiere morar en su corazón y limpiarlo. Y debe creer que de ahí en más tiene el poder interior para vencer el pecado y que Dios puede responder sus oraciones y ayudarlo si se entrega a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos un amplio panorama de respuesta de por qué parece que la mano de Dios se hubiera cortado. El brazo del Señor no se acortó. Lo que sucede es que hay mucha incredulidad. Y aún entre los creyentes. Recordamos Marcos 9, cuando el Señor encuentra a los discípulos tratando de echar fuera el demonio de un joven. Y no solamente Marcos 9, hay un pasaje en Mateo que está más claro. Y ya con esto termino, hermanos. Mateo 17. Es el pasaje paralelo a Marcos 9, pero en Mateo
está más precisa la respuesta, escrita, para lo que estamos hablando hoy. Mateo 17, verso 19. Los discípulos están tratando de echar un demonio que en el título de la Biblia dice el muchacho lunático, que lo quería matar, lo echaba en el fuego, en el agua, ¿se acuerdan? Los discípulos han fracasado, regresa el Señor del monte de la transfiguración, lo reprende y lo echa al demonio. Entonces, dice, verso 19, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Qué es lo que pasó? Preguntan los discípulos. Porque el Señor le había dicho, os doy potestad de echar fuera demonios. Antes, cuando los mandó a predicar. Entonces, no se cumplió eso. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Nuestra incredulidad. El Señor dice vuestra incredulidad, y nosotros decimos nuestra incredulidad. Qué grave que es, porque las maravillas que Dios quisiera hacer con cada uno de nosotros también se ven impedidas por nuestra incredulidad. Así que, hermanos queridos, ¿a qué nos llama el Señor hoy? A creer que, a abandonar cuál incredulidad que tengo en mi vida. Porque a veces no somos totalmente incrédulos. Tenemos algunos rincones en los cuales somos incrédulos. No, esto Dios no lo puede hacer. No, este no se va a convertir nunca. ¿No nos pasa? No, este no. Y así, este no se va a sanar. Nuestra incredulidad. Quiere el Señor que empiece por casa la fe, que empiece por acá, por los hijos de Dios, la fe, y que sepamos transmitirla a los que se acercan, para que no fracasen, como vemos tantos fracasos de gente que se acerca y se aparta, porque no se arrepintió de sus pecados, porque no creyó que Cristo lo puede perdonar, porque no creyó que la vida que ha llevado hasta aquí ha sido mala delante de los ojos de Dios, que fuera una buena vida, y tiene que cambiarla por la vida eterna que Dios le ofrece. ¿Cuántas cosas ofrece Dios que a causa de la incredulidad la gente no puede recibir? Quiere el Señor que, como dice Hebreos, nosotros no seamos tales que se apartan para perdición. Quiere el Señor que yo no sea incrédulo, aún siendo creyente, como los discípulos. Que el Señor nos bendiga, hermanos.